Bienvenidos a un nuevo capítulo de la historia, donde los imperios nacen y las leyendas se forjan. Hoy vamos a hablar de un tipo que, sinceramente, estaba en otro nivel. Un rey que, en lugar de arrasar con todo, decidió que molaría más que la gente viviera en paz y respetara sus propias costumbres. Hoy hablamos de Ciro el Grande. Imagínense la antigua Persia, allá por el siglo VI a.C. El mundo era un lugar bastante caótico, con reinos luchando constantemente entre sí. En medio de todo esto, nace un niño llamado Ciro. Las leyendas sobre su infancia son dignas de una película. Se dice que su abuelo, el rey de los Medos, tuvo un sueño chungo y ordenó que lo mataran. Pero, como en toda buena historia, el encargado de la tarea se apiadó del bebé y lo dejó al cuidado de un pastor. Ciro creció como un chico normal, sin saber que la sangre real corría por sus venas. Pero el destino, amigos, es caprichoso. ¿Alguna vez te has preguntado si ese amigo tuyo que siempre está con las ovejas podría terminar conquistando el mundo? Bueno, pues la historia de Ciro el Grande es algo así, pero a lo bestia. Prepárate, porque vamos a viajar a la antigua Persia para conocer al tipo que pasó de oler a oveja a fundar uno de los imperios más grandes de la historia. Todo empieza con un abuelo un poco paranoico, Estaelles, el rey de los Medos. Este señor tuvo un sueño rarísimo, donde su hija mandaba un río tan grande que inundaba toda Asia. Un mago le dijo a ojo, que el hijo de tu hija te va a quitar el trono. Y Estaelles, en lugar de llevarlo a terapia, decidió que la mejor solución era, bueno, ya te imaginas, deshacerse del nieto. Así que cuando su hija Mandain tuvo un bebé, el pequeño Ciro, el abuelo llamó a su hombre de confianza, Harpego, y le dio la orden más chunga de la historia en desastre del niño. Pero a Harpego, como que la idea de liquidar a un bebé real no le molaba mucho. Era una mala idea por todos lados. Si lo hacía, la madre lo odiaría. Si no lo hacía, el rey lo odiaría. Así que hizo lo que cualquier buen gerente intermedio haría en delegar el marrón. Le pasó el bebé a un pastor llamado Mitrídates y le dijo, tú verás lo que haces, pero este niño tiene que desaparecer. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Resulta que la esposa del pastor acababa de tener un bebé que nació muerto. Así que, en un giro de guión digno de telenovela, decidieron cambiar a los bebés. Dejaron a su propio hijo muerto en el bosque para que los hombres del rey lo encontraran, y criaron a Ciro como si fuera suyo. Así que nuestro futuro conquistador pasó su infancia entre cabras, ovejas y probablemente persiguiendo gallinas. Ciro creció siendo un chaval normal, aunque con un liderazgo que se notaba a leguas. Jugaba con los otros niños del pueblo a un juego llamado Rey de la Montaña, pero en su versión, él era el rey de verdad. Y si alguien no le hacía caso, Sasca le daba un buen castigo. Un día, le tocó castigar al hijo de un noble medo muy importante que pasaba por allí. El padre del niño, indignado, fue a quejarse al mismísimo rey Estaelles. ¿Cómo un hijo de pastor se atreve a tocar a mi hijo? Cuando trajeron a Ciro ante el rey, Estaelles lo miró bien y algo no le cuadró. Este chaval tenía una mirada, una confianza, una cara de «te voy a quitar el imperio» que le resultaba familiar. Empezó a hacer preguntas. Ató cabos. Interrogó al pastor. Y ¡boom! Se descubrió todo el pastel. Estaelles se dio cuenta de que ese era su nieto, el que se suponía que estaba criando malvas. El rey se enfadó muchísimo, pero no con Ciro, sino con Harpago, el que no había cumplido la orden. Y aquí Estaelles demostró que lo suyo no era la gestión de recursos humanos. Para castigar a Harpago, organizó un banquete y le sirvió a su propio hijo cocinado. Sí, has oído bien. Cuando Harpego terminó de comer, el rey le mostró la cabeza del niño y le preguntó qué tal estaba la cena. Harpego, con una sangre fría que asusta, solo dijo, todo lo que el rey hace está bien hecho. Pero por dentro, te aseguro que estaba planeando la venganza más épica de la historia. Mientras tanto, Estaelles no sabía qué hacer con Ciro. En los magos le dijeron, tranquilo, Majestad, ya ha sido rey en un juego, así que la profecía ya se cumplió. No hay peligro. Estaelles
que se ve que se creía cualquier cosa, se relajó y mandó a Ciro con sus padres de verdad a Persia, que en ese momento era una provincia sometida a los medos. Ciro creció en Persia, aprendiendo a ser un noble persa, pero sin olvidar sus raíces de pastor ni el detallito de que su abuelo había intentado matarlo. Y Harpago, desde la corte meda, tampoco olvidaba. Empezó a mandar cartas secretas a Ciro, escondidas en el vientre de una liebre. ¡Qué clásico! Diciéndole: «Oye, los nobles medos están hasta el gorro de tu abuelo. Si te rebelas, te apoyamos». Ciro vio su oportunidad. Reunió a las tribus persas, que eran gente dura, acostumbrada a una vida sencilla. Les hizo una demostración práctica. Un día les hizo trabajar a tope, desbrozando un campo bajo el sol. Al día siguiente les dio un fiestón con comida y vino, y les preguntó: «¿Qué preferís, la vida dura de ayer o la buena vida de hoy? Si me seguís, os prometo la buena vida. Si seguís siendo esclavos de los medos, os espera el trabajo duro». La respuesta fue unánime: guerra. Comenzó la rebelión persa. Al principio, Estahielles se reía. Unos pastores contra su ejército, por favor. Pero Ciro era más listo que el hambre. En las primeras batallas, los persas, aunque menos numerosos, lucharon con la fuerza de la desesperación. Estahielles, viendo que la cosa se complicaba, cometió su último y peor error. Puso al mando de su ejército a Harpago. Sí, al tipo al que le había servido a su propio hijo para cenar. ¿Y qué hizo Harpago en la batalla decisiva? Pues lo que todos esperábamos. En el momento clave, él y una gran parte de los nobles medos se pasaron al bando de Ciro. El ejército medo se desmoronó y Astiages fue capturado. Ciro, en lugar de ejecutar a su abuelo, fue sorprendentemente magnánimo. Le perdonó la vida y lo mantuvo en su corte con honores. Aunque sin poder, claro, quizás pensó que tenerlo cerca le recordaría todos los días lo que no debía hacer un rey. Y así, el niño que debía morir, el pastorcillo que jugaba a ser rey, se convirtió en Ciro II, el grande, rey de Media y Persia. Pero esto era solo el principio. Ciro no se conformó, miró a su alrededor y pensó: «Esto se me queda pequeño». Primero fue a por el reino de Lidia, gobernado por el rey Creso, el hombre más rico del mundo. Creso consultó al oráculo de Delfos, que le dijo: «Sí, cruzas el río Jalis, destruirás un gran imperio». Creso, que no era el más avispado, pensó que se refería al imperio de Ciro. Cruzó el río. Y efectivamente, destruyó un gran imperio en el suyo. Ciro lo conquistó con una estrategia brillante, usando camellos para asustar a la famosa caballería lidia, cuyos caballos no soportaban el olor de los camellos. Luego, le tocó el turno a la joya de la corona Na, inexpugnable ciudad de Babilonia. Estaba rodeada de murallas gigantescas y tenía el río Éufrates pasando por el medio. Parecía imposible de tomar. Pero Ciro, que de pastor había aprendido mucho sobre desviar corrientes de agua, tuvo una idea genial. Mientras los babilonios estaban de fiesta, sus ingenieros desviaron el curso del río. El nivel del agua bajó tanto que su ejército pudo entrar en la ciudad caminando por el lecho del río, por debajo de las murallas, sin una sola baja. Al entrar en Babilonia, Ciro hizo algo que nadie esperaba. En lugar de saquear, quemar y masacrar, como era la costumbre, proclamó la libertad religiosa. Liberó a los pueblos que los babilonios tenían esclavizados, incluyendo a los judíos, a quienes permitió volver a Jerusalén y reconstruir su templo. No solo eso, sino que les devolvió sus tesoros sagrados y financió la reconstrucción de sus templos, como el templo de Jerusalén. ¿Se imaginan eso? Un rey conquistador que, en lugar de imponer su religión y su cultura, dice: «Oye, tú, vuelve a casa y reza a tu Dios, que yo te ayudo». Esto era algo revolucionario para la época, y aquí es donde entra en juego una de las piezas arqueológicas más importantes de la historia. En el cilindro de Ciro es un pequeño cilindro de arcilla, cubierto de inscripciones que se encontró en las ruinas de Babilonia. En él, Ciro cuenta su victoria y, lo más importante, establece su política. Declara la libertad de culto, la abolición de la esclavitud y el derecho de los pueblos deportados a regresar a sus hogares. Por estas razones,
Muchos consideran este cilindro como la primera declaración de derechos humanos de la historia. Piénsenlo. Hace más de 2500 años, un hombre ya hablaba de principios que hoy consideramos fundamentales para una sociedad justa. El imperio de Ciro se extendía desde la actual Turquía hasta la India. Era un mosaico de culturas, lenguas y religiones, y la clave de su éxito fue la tolerancia y una administración sorprendentemente eficaz. Creó un sistema de sátrapas, o gobernadores provinciales, que mantenían el orden, pero permitían una gran autonomía local. Construyó la Vía Real, una red de caminos impresionante que conectaba todo el imperio y permitía una comunicación y un comercio fluidos. También estableció un sistema postal, el primero del mundo. Un jinete esperaba en cada posta para llevar los mensajes a la siguiente, asegurando que las noticias viajaran a una velocidad increíble para la época. Ciro no era solo un genio militar y un administrador brillante, también era un líder que sabía cómo ganarse a la gente. En lugar de presentarse como un invasor extranjero, adoptaba los títulos y respetaba las costumbres de los pueblos que conquistaba. En Babilonia, se coronó siguiendo sus tradiciones. Para los persas, era su rey libertador. Para los babilonios, el elegido de su dios, Marduk. Y para los judíos, un enviado de Dios. Supo crear una imagen de sí mismo como un gobernante justo y legítimo para todos sus súbditos, sin importar su origen. Pero como todas las grandes historias, la de Ciro también tiene un final. Murió en batalla, luchando contra una tribu nómada en la frontera noreste de su imperio. Su cuerpo fue llevado a Pasargada, la capital que él mismo había fundado. Allí, en una llanura tranquila, se construyó su tumba. Un monumento sencillo pero imponente. Una pequeña casa de piedra, sobre una base escalonada, una tumba que ha sobrevivido milenios de historia, terremotos e invasiones. Se dice que Alejandro Magno, otro de los grandes conquistadores de la historia, visitó la tumba de Ciro siglos después y quedó profundamente impresionado, ordenando su restauración. Era el respeto de un grande hacia otro. El legado de Ciro el Grande es inmenso. Creó un modelo de imperio basado en la multiculturalidad y la tolerancia que influyó en civilizaciones posteriores, desde los romanos hasta los líderes modernos. Nos enseñó que el verdadero poder no reside solo en la fuerza militar, sino en la capacidad de unir a las personas y respetar su diversidad. Su figura ha sido admirada a lo largo de los siglos por filósofos, historiadores y estadistas, como un ejemplo de lo que un líder puede y debe ser. Así que la próxima vez que oigan hablar de derechos humanos o de libertad religiosa, recuerden a ese rey persa que, hace 2 milenios y medio, tuvo una visión adelantada a su tiempo. Un hombre que demostró que se puede construir un imperio no solo con la espada, sino también con el respeto. Ese fue Ciro el Grande. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la antigua Persia. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras históricas. Hasta la próxima.